Hola, hoy en Retrologando vamos a repasar de forma muy sucinta, de forma muy superficial, de forma muy de puntilla, lo más granado, o lo que en mi opinión es lo más interesante de la obra de ese magnífico escritor, de ese genial creador y auténtico talento del teatro que fue Luigi Pirandello. Luigi Pirandello nace en Agrigento en 1867, final del siglo XIX, y falleció en Roma en 1936. Es un autor que desde luego no es fácil de definir y por supuesto de encasillar. Un personaje que tuvo sus polémicas, por supuesto sus incondicionales seguidores y los rivales encarnizados que no le perdonaban ni una. Hubo tendencia, y la sigue habiendo en cierta manera, cuando no el olvido, porque con la sociedad actual, con la cultura actual, donde lo que interesa es lo inmediato, lo rápido, lo tal, pues muchas veces pues esta gente, estos grandes genios, la gente que desaparece, pues cae eso en el olvido. Pero cuando hay interés, cuando hay conocimiento y tal, Pirandello suele suceder que hay momentos de altibajo, de una apreciación extraordinaria a un rechazo total. No tanto por su obra, que en general yo creo que es aclamada porque es una obra muy importante, como por sus avatares vitales, ¿no? Por sus avatares existenciales, sobre todo el tema del fascismo, que es muy conocido. Bueno, pues por recordarlo, pues el 1921-1922 empezó ya a manifestarse como simpatizante del fascismo y en 1924 solicitó al Duce la admisión en el partido fascista, pero que se la diera él mismo, el propio Mussolini. Esto, claro, esto no le trajo ciertas conveniencias en algunas cosas, pero por otro lado, pues lógicamente, pues rechazo y distancia. Pirandello estudió en su infancia algo que en la época era bastante frecuente dentro de gente que tuviera un cierto nivel, que tuviera un mínimo de posibilidades de dar conocimiento en su casa, en el ámbito familiar, con su madre y su padre, pim pam pim, enseñándole. Esta actividad era muy corriente en la época, o sea, no era nada desusado ni insólito, ni muchísimo menos. Después, sí, en la universidad, él estudió en Palermo leyes y letras, que era una carrera que iba así. Después tuvo la Universidad de Roma, donde tuvo un conflicto. Es que son anécdotas muy conocidas, entonces tampoco. Con un profesor, tuvo un encontronazo fuerte y se marchó a Bonn, donde hizo una tesis en alemán sobre la lengua de Sicilia, porque el Agrigento, Puerto Empédocle, todo esto, pues lo conocía muy bien. Es un antecedente directo muy vinculado con ese gran autor recientemente fallecido, Andrea Camilleri, de Puerto Empédocle en este caso, que ha homenajeado a Pirandello en una novela explícitamente. En fin, es un autor con el que tiene bastantes similitudes, no así, desde luego, la simpatía ideológica, puesto que Camilleri era un comunista convencido y Pirandello era un fascista. Por lo menos eso manifestaba, porque lógicamente a través de sus escritos y a través de determinados momentos puntuales de su vida, su comportamiento podía juzgarse de cualquier cosa, excepto de fascista. Pero bueno, cada uno hace lo que quiere, lo que considera oportuno y lo que cree más conveniente para sí mismo y para lo que tiene alrededor. Pirandello es conocido, tiene una obra muy amplia, teatral, narrativa, ensayística, muy importante, también tiene poesía. Él no dejó de escribir nunca y concretamente en narraciones siempre estuvo haciendo, por lo visto, pero por lo que es más conocido y más reconocido y más valorado, y en mi opinión, con justicia, es por el teatro. Un teatro que se define pues de forma, por supuesto, absolutamente distante del realismo. El naturalismo queda totalmente destrozado, queda totalmente obsoleto a manos de Pirandello y después de otra gente, pero Pirandello es de los que
no de los primeros del todo, pero sí de los iniciales, con Jarry, con gente de este tipo, que se da cuenta de la crisis por la que pasa el realismo, que ya ha dejado de funcionar, que ya no aporta nada nuevo, no busca vías expresivas distintas, y entonces pues esto hay que corregirlo. ¿Cómo? Pues por vías alternativas. Y esto es lo que hace él con su teatro, y hacen otros, como por ejemplo, hemos dicho Jarry, podríamos mencionar a Artaud, años después Beckett, Ionesco, Adamov, etcétera, lo que conocemos como este teatro no realista, que incluye el teatro surrealista, el teatro del absurdo, etcétera, etcétera, etcétera. Entre sus aportaciones al teatro hay pues mucho de juego metateatral, de teatro dentro del teatro, de abogar por la improvisación, por el recrear a partir de un mínimo elemento, o mínimo o no tan mínimo, pero crear una cosa novedosa, nueva, como así se explicita desde algunos títulos de las obras. Y por supuesto también el quebrantamiento del espacio escénico convencional. El espacio a la italiana, que tiene 3 paredes, o sea, la cuarta pared es donde está el público, que es lo que no hay, y los 2 laterales y el fondo. Pues esto, desde luego, queda absolutamente derruido, sustituido por otros planos de la realidad que se van combinando en el Teatro Pirandello y en otros que vendrán posteriores, porque claro, es que es un teatro que ha sido muy divulgado en su tiempo. Yo recuerdo la otra generación del 27 que siempre estaban mencionando, o Gómez de la Serna, siempre estaban mencionando o haciendo referencia a Pirandello, para bien y para mal, porque había quien lo hacía en plan de sátira y había quien lo hacía desde un punto de vista de verdadera admiración. Una obra donde siempre se tiende al relativismo, donde las cosas no son siempre lo que puedan parecer, donde el que vence a lo mejor no es tan vencedor, en fin, una serie de equívocos de juego que va planteando a lo largo de su obra literaria completa. Antes de proseguir, hacer la salvedad, lo he dicho con mucha frecuencia, pero parece ser que hay alguna gente que no se entera, entonces pues no importa repetirlo. Voy a ir simplificando al máximo. Por supuesto, no voy a ir una por todas las obras, iré comentando alguna pinceladita de las que me parecen más importantes, por una razón muy sencilla, porque es que aquí no vamos a sentar cátedra, ni vamos a dar ninguna conferencia, ni sobre Pirandello, ni sobre nadie, como no hemos hecho en ningún caso. Entonces sí, revisaremos algunas de las obras, de las ediciones que yo conozco, y bueno, a partir de ahí pues podremos sacar algunas conclusiones, que si bien es necesario que yo las explicite, yo creo que cualquier persona que nos acompaña, que nos sigue, pues sabe un poco, pues sacar sus propias ideas a partir de lo que conoce y de las 4 cosas que yo pueda apuntar o que pueda orientar si no conoce. Bien, de Pirandello tenemos aquí el teatro completo en 2 tomos, publicado en la colección Los Clásicos del Siglo XX de Plaza y Janés, en estos tomos azules. Bueno, esto es que es un forro, porque no sé, porque tiene este forro, no sé, yo no se lo he puesto, pues yo no he forrado jamás un libro, pero bueno. Hay que decir que esta edición tiene un problema muy grande, que es el siguiente: no está hecho en orden cronológico, y el primer tomo trae las obras esenciales y el segundo tomo trae una serie de obras mucho menos conocidas. Entonces vamos a empezar por el segundo tomo, porque realmente creo recordar que está aquí la primera. Vamos a ver, vamos al índice y así vemos, comentando alguna cosilla de alguna de las obras. Por ejemplo, aquí viene Un sueño, pero quizá no. Es una pieza teatral. Todo esto que vamos a hablar al principio es teatro, en clave de sueño, de lo que dice el título, o sea, donde hay un juego onírico sobre la realidad y lo que no es la realidad. En Pirandello, uno de los temas permanentes es la confrontación, quizá exagerada, entre los ideales y lo que es la verdad, lo que se consigue en la realidad. Aquí no es exactamente eso, pero también ya viene un poco a cuento de lo que estamos diciendo. La amiga de las esposas, la morla, la trampa, la señora Morley, 2 en 1. La señora Morley, 2 en 1. Este 2 en 1 yo creo que en el título original no viene. Es una obra sobre un desdoblamiento de personalidad. Una mujer, la señora Morley, con doble personalidad. Bueno,
Claro, y cómo va afectando eso a la realidad, etcétera. Bueno, piénsalo bien, Giacomino, Limas de Sicilia, El gorro de cascabeles. Esta es una reflexión teatral sobre cómo el humor puede influir o ser más poderoso, a lo mejor, que el poder establecido. El gorro de cascabeles a quien corresponde, al bufón. La tinaja, CC, El deber del médico, La recomería de la nave, en fin, aquí vienen pues un montón de obras más. De uno no se sabe cómo encontrarse a sí mismo cuando se es alguien a la salida, La nueva color, Lázaro, esta es muy importante, sobre la resurrección, bueno. Y Los gigantes de la montaña, que es la última que incluye este volumen 2, y que es la última obra que escribió y que de hecho quedó inconclusa, porque no la pudo terminar antes de morirse. Pero es el tomo 2, que como digo, es el que tiene menos obras, por lo menos en mi opinión, interesante y desde luego conocida. En este tomo 1 encontramos que se abre con 6 personajes en busca de autor. 6 personajes en busca de autor, está considerado por muchos la obra maestra de Pirandello, en tanto el juego permanente de metateatralidad es llevado al máximo, donde esas relaciones, otro tema que ahora volveremos sobre ello a propósito de alguna de las obras y abundaremos en el asunto, que es las relaciones de marido, mujer, amante, o sea, los tríos, la infidelidad, todos estos conceptos, la explicación de por qué y cómo se lleva a cabo, y en 6 personajes en busca de autor se da pie todo ello. Para empezar, por supuesto, no existe la cuarta pared, es una obra de teatro sobre una obra de teatro. De hecho, al inicio de la acción hay una compañía que está interpretando una obra de él, que en español es Cada cual en su papel. Cada cual en su papel es la obra, que ahora hablaremos un poquito de ella, que están representando, están enseñando una compañía encima del escenario. En eso, por el patio de butacas, aparece una familia formada por, vamos a ver los personajes. El padre, un hombre de unos 50 años tal, la madre, toda triste, la hijastra, el conflicto generacional, la que se enfrenta a ellos, el hijo, que es un creído, un ególatra, un niño y una niña. Estos 6 personajes, que son los que buscan autor, fueron ideados por un autor, pero no fueron llevados al papel, no fueron concretados en una obra. Entonces van a los que están montando, a la compañía que está montando el espectáculo, a decirles que les otorguen un personaje, que les den un personaje, porque ellos tienen ya su caracterización, aún mínimamente, que eso, el cincuentón reflexivo, tal y cual, la señora afligida, el niño creído, lo otra tal. Entonces ellos piden que les den una trama, que les den una fórmula que sea el motivo de existir. Esto está muy bien hecho. A mí me parece que es una obra muy bien planteada, se ha representado infinidad de veces y es una maravilla. A mí me parece una obra de verdad de estas que es para descubrirse el sombrero. En fin, no nos podemos detener mucho más, pero bueno, decimos esto. Después viene Cada cual a su manera, que también es otra obra metateatral, porque es una situación que están contando unos personajes sobre una situación que tiene una base real legendaria, y hay los actores que representan los personajes y los personajes que de verdad interpretan esa historia, que de verdad la llevaron a cabo y le riñen a los actores por lo que ha pasado. En fin, también es una cosa de esta. Esta noche se improvisa la comedia, donde encontramos, pues bueno, que se está montando una obra de teatro. Entonces de pronto el director le dice a los actores que no, que utilicen la línea argumental mínima para construir otro espectáculo, que ellos vayan improvisando y que vayan ideando las cosas que van haciendo. Los actores al principio, actores y actrices, los intérpretes son reacios al principio, pero van entrando en esa dinámica y van pues generando este espectáculo novedoso respecto a lo que era lo anterior. Sigue en este tomo El hombre de la flor en la boca. A mí esta es una de las obras que a mí me gustan horrores. Esto es un enfrentamiento entre la vida y la muerte, un combate entre la vida y la muerte, en forma de personificación de 2 personajes. Hay un enfermo terminal, están en una estación de tren y hay un señor que es un viajero alegre y contento y que va tal, y hay otro que es un enfermo terminal de cáncer. Entonces aquí se hace la disputa. Es un diálogo bastante, es una obra de las más cortas de Pirandello, una obra no muy larga, es un diálogo cortito. ¿Cuántas páginas tiene? Pues mira, tiene tantas como 14 en esta edición, cuando una obra de duración normal tiene alrededor de 80. O sea, es una obra corta. Esta obra la hizo Vittorio Gassman en uno de sus últimos
montajes en que estuvo de gira y, por ejemplo, recuerdo en Argentina hay por ahí un montaje, una versión de lo que hizo en Argentina y está El hombre de la flor en la boca. Cada cual en su papel, que es la comedia de León Gala, que es una reflexión teatral también sobre el triángulo amoroso, sobre las convenciones burguesas llevadas a un extremo, pues rozando el disparate, apoyado en tres pilares que León Gala, que es un hombre que se autodefine como filósofo cínico, siempre guiado por la razón, absolutamente lógico, frío hasta decir basta, y la mujer de él, que resulta ser una mujer superficial, una mujer caprichosa, contradictoria, absurda, y después el amante de ella, que es un personaje que no tiene una caracterización excesivamente profunda, es un personaje que lo que fundamentalmente interpreta es el tonto útil, y que es un personaje que maneja tanto el marido como la mujer. A mí de esta obra, que a mí me gusta mucho, esta obra la representó Leonard Rossiter, ese actor que hemos hablado, caída y auge de Reginald Perrin, por ejemplo, ha hecho muchísimo teatro. Cuando hablamos de Joe Wharton, también Lut, él lo protagonizó, y la comedia de León Gala la hizo él, pues por el tiempo que hizo Esto se hunde, que también hablamos aquí de ello. Cuando prepara, hay una escena magnífica que él está allí cocinando, explicando lo que tiene que hacer. Bueno. En cualquier caso, este León Gala dista mucho de ser lo que está presumiendo de ser. Y al final la reflexión de la obra es que hay una venganza y la venganza triunfa. Llega a alcanzar su fin. Pero ¿hasta qué punto el haber obtenido la venganza conlleva una victoria, conlleva una satisfacción? Ese es el planteamiento que viene a sugerirnos esta obra. Después viene El placer de la honradez. El placer de la honradez es otra historia de componendas de matrimonio, es decir, hay un tipo que está separado, tiene una relación con una chica cuya madre lo permite, y de esta relación ella queda embarazada. Entonces, en vez de ir en busca de lo que hacen es buscar a un tercero, a otro señor, que decida pues casarse quedándose con lo que venga. Y el tío dice que sí, mientras que deje de ver al amante y tal. Bueno, en fin, una historia. Es que ya digo, después vendría El imbécil, El hombre, la bestia y la virtud, Como antes, mejor que antes. Digo las obras porque es que Vestir al desnudo, Como tú me deseas. Como tú me deseas es la historia de una señora que pierde la memoria, una amnésica. ¿Y qué pasa? Pues que viene el marido, que ella no sabe que es el marido, ni sabe nada de la relación que ella ha tenido con él en tiempo anterior, y ella se enamora de él. Y bueno, en principio ese arranque me parece fabuloso, ¿no? O sea, una tía que no sabe lo que ha pasado con este hombre y se enamora de él de nuevo, a pesar de la pérdida de la memoria. Me parece. Así es, si así os parece, es pues bueno, es sobre el tema de la verdad y la apariencia. Hasta qué punto se conoce la realidad, hasta qué punto la apariencia se impone sobre la realidad, con los resultados, pues bueno, que se pueden suponer. Según esto, pues la realidad unívoca, objetiva, no existe. Una realidad que no tenga distintas posibilidades de interpretación desde distintas perspectivas, no es dado conocer al ser humano una realidad así. Por lo tanto, pues bueno, esta es, hemos dicho, así es, si así os parece, todo sea para bien. Es que claro, La razón de los demás, Enrique IV. Enrique IV sí es otra de las obras, quizás, junto con la de 6 personajes en busca de autor, a mí me parece que es de las fundamentales. Y esto es una obra maravillosa. Es un alegato a favor de la locura cuerda, como planteaba Erasmo de Rotterdam. También podría tener una cierta vinculación remota con el Quijote. Esto es un individuo que está loco, que pierde la razón y se cree el rey Enrique IV era Alemania, me parece recordar. Y toda la gente que hay a su alrededor, la mujer, los tal, pues le siguen la corriente, le siguen el juego. Hoy lo tratan así, tal. Pero de pronto recobra la lucidez. Pero decide mantener seguir el juego de que está manteniendo la locura para que los otros, ver qué reacciones van, e ir introduciendo cambios para ver hasta qué punto le está condicionando eso la vida, le están haciendo pues la cama, ¿no?
¿Y qué se da cuenta? Pues de la realidad de lo que tiene alrededor. Y entonces el pobre hombre, pues tiene que asumir esa identidad de locura que él está fingiendo como si fuera auténtica para poder mantener una existencia que en realidad no tiene tal realidad. Es pura apariencia, porque es la locura, pero además el fingimiento de la locura. Me parece una reflexión preciosa. Diana y Tuda, y después tenemos La vida que te di, es la última que viene en este tomo 1, que a mí también me parece muy interesante, porque es algo que ha dado pie a poemas, a canciones, a muchas cosas. Esto es una madre de un niño, tiene su hijo, bueno, un niño, su hijo, que era jovencito, y hace 7 años que ha desaparecido el niño, se ha ido a hacer lo que fuera, y la madre lo venera. La madre tiene una adoración por el niño, y el niño vuelve a los 7 años. Y la madre le dice que no, y no lo reconoce ni acepta que sea su hijo, porque la idea, la imagen ideal que ella tiene de él es para ella más real que ese hijo que está viniendo allí. Esto en cierta manera a mí me recuerda mucho una canción que a mí me gusta mucho de Joan Manuel Serrat, Penélope, de la mujer que está esperando en la estación con el abanico a que venga el marinero aquel todos los días, y el marinero, claro, no viene. Hasta que viene el marinero, la mujer le dice que ese no es, que este es un viejo, que está esperando al jovencito aquel, cuando ella habría que verla también. Pero bueno, a mí me parece un tema de reflexión sobre la idealización de lo que uno quiere, de lo que uno ama, y hasta qué punto eso es cierto o hasta qué punto es engañoso, ¿no? Aparte de esos 2 tomos de Plaza de Janés que hemos visto del teatro, tenemos estos otros 2 tomos en Aguilar, los premios Nobel, tomo 1 y tomo 2, aquí tenemos los 2 tomos, donde no está el teatro completo, hay una selección de obras, pero sí incluye novelas y ensayos. Entonces en el tomo 1, vamos a ver, encontramos lo siguiente. Bueno, aquí viene una especie de índice. 6 personajes en busca de autor: Enrique IV, La vida que te di, el difunto Matías Pascal. El difunto Matías Pascal es una novela, a mí me parece importantísima, y de luego la novela destacadísima de Pirandello. El difunto Matías Pascal es un personaje, este tal Matías Pascal, que es un hombre que vive muy mal, con una familia que pasa de él, que lo trata muy mal, y encima acosado por los acreedores, que le debe dinero a todo el mundo, y de pronto suceden 2 cosas al mismo tiempo. En el casino gana una fortuna, tiene un golpe de suerte y gana un montón de dinero, y a la vez aparece allí un cadáver de un tío que se parece mucho a él. Y entonces él decide como que no corregir el error, no decir, oiga, que ese otro señor que está muerto, que soy yo que yo estoy vivo, que ese otro. Decide no hacerlo y se va a vivir con ese dinero que ha conseguido en el casino, a hacer una nueva vida, ociosa y feliz y tal y que igual. Entonces pasa un montón de tiempo viajando en distintos sitios, y al final, ¿qué? Pues al final vuelve con la familia que estaba del principio, con su familia, vuelve con ella otra vez. ¿Y qué pasa? Pues que encima está peor que estaba antes de toda la aventurita de dejar la confusión con el cadáver, que lo confundieran con el cadáver. Hombre, la trama es que en esta novela sí es importante, y además te da una idea de lo que hablábamos antes, o sea, hasta qué punto el hombre que está vivo, sabiendo que lo está confundiendo con el muerto, al muerto le dan la identidad de él tiene que asumir otra. Entonces, hasta qué punto la realidad es accesible al ser humano, hasta qué punto la realidad se manipula. En fin, los temas que siempre viene Pirandello al mismo. Uno, ninguno y 100.000, a mí también me parece otra novela interesante, no tanto como el Matías Pascal, pero uno, ninguno, 100.000 viene a significar que cada cual, vamos a ver, tiene una perspectiva de sí mismo. Uno es uno mismo, pues, como uno quiere, como uno se busca la forma de ser, y va evolucionando como ser humano. Pero después hay la visión de los demás, que no suele coincidir. O sea, no todo el mundo piensa lo mismo de otro señor, o de otra señora, de otra persona. Entonces, uno, ninguno, 100.000 es uno, es el personaje que sea, como se ve a sí mismo. Los 100.000 son las distintas perspectivas, las distintas impresiones, las distintas opiniones que tienen los demás sobre esa persona, sobre ese uno. Y ante tal barahunda de contradicciones, de opiniones cruzadas, de oposiciones, ¿cuál es la conclusión? Pues que no es ninguno.
porque uno no es lo que uno mismo se cree de sí mismo, solamente porque lo que opinan los demás también influye. Pero es que resulta que lo de los demás es tan amplio, es tan distinto, tan diferente, tan variado, que la conclusión es que la esencia de uno es ninguno. Me parece un juego bastante... Después vienen aquí unos cuentos y ensayos. Ensayos, vamos a ver, esto para abrirlo, papel biblia este. Ensayos, vienen aquí dos, que bueno, en mi opinión son muy importantes. Hay tres. El primero es el humorismo. El humorismo, la palabra humorismo, cuestiones preliminares, el humorismo en la retórica, me parece, ese capítulo me parece esencial. La ironía cómica en la poesía. O sea, es que aquí establece una categorización de lo que es humorismo y de lo que es la ironía en su coincidencia y en sus discrepancias con el humorismo. O sea, ¿qué forma parte dentro de la ironía del humorismo? ¿Qué forma parte del humorismo de la ironía? ¿Y qué diferencia? La segunda parte, que es el humorismo, caracteres tal. Después hay teatro nuevo y teatro viejo, que es un ensayo, no sé, no muy largo, de unas 40 páginas, sobre su visión de lo que tenía que aportar el teatro novedoso frente a lo pasado. Y después el otro ensayo, ilustradores, actores y traductores, que cierra este tomo primero. Y vamos con el segundo, para terminar ya, que vamos prácticamente a repasar los títulos y ya está. Aparte, aquí vienen bastantes obras de teatro. Así es y así os parece, cada cual a su manera. Piensa los santiaguitos, el placer de ser honrado, las traducciones son distintas. Naturalmente, el hombre, la bestia y la virtud, como antes, mejor que antes, el gorro de cascabeles, la razón de los demás, todo como se debe, cada cual en su papel, la excluida, esta otra novela, cuentos y ensayos. Y en estos ensayos, que vienen dos, arte y ciencia, por un lado, que es una conferencia, no es un... y subjetivismo y objetivismo en el arte de la narración. ¿Hasta qué punto la narración, en tanto está escrita por una persona, por un ser, por un creador? ¿Hasta qué punto la pretendida objetividad se puede conseguir? ¿Y hasta qué punto la subjetividad se impone o se puede, digamos, controlar, que no tenga una presencia tan destacadísima? Pirandello es un autor muy importante, muy conocido y muy estudiado. Hay una bibliografía amplísima sobre Pirandello, hay congresos todos los años en determinados sitios, pues de donde él era, en Agrigento. Creo que hay un congreso anual sobre su obra internacional, donde se estudia todo lo que él fue haciendo. Hay infinidad de ensayos, y yo entre los ensayos he querido traer uno que yo leí cuando era estudiante, que a mí me interesó mucho. Hay que decir que no es tampoco de un rigor, tiene sus cosas, es bastante certero, en mi opinión es bastante equilibrado, y por eso lo traigo aquí. José María Moner Sans, Pirandello, su vida y su teatro. Este este ensayo, publicado por Editorial Edasa, Argentina, es un estudio desde un punto de vista, en mi opinión, de un tipo que conoce muy bien la obra de Pirandello y que de luego es muy favorable a Pirandello, aunque en su parte biográfica no le doy prenda en reconocer cosas que son realidad, algunas de las cuales ya hemos comentado por aquí, de pasada, como todo, pero bueno, es lo que hay. Por nuestra parte, pues nada más, espero que si conocéis algo de esto que he ido comentando, de forma muy remota te haya hecho recordar alguna línea de las básicas que son esta obra, que son algunas de estas novelas que hemos comentado. Solamente me he referido a dos, pero bueno, algunas de las obras de teatro. Si no las conoces, pues yo creo que es un autor de los que hay que conocer, de los que merece la pena saberlo, no porque lo diga, no, porque es que realmente, si no lo conoces, es original, te impacta, te impresiona, y realmente es un autor muy importante y que hay que tener muy en cuenta por su obra en sí y por todo lo que ha generado después a partir de él, tanto por parte de seguidores como de detractores. Y nada más, pues si el vídeo te ha parecido interesante, le puedes dar al me gusta. Si te interesan estos temas, te puedes suscribir al canal, aconsejarle que lo hagan gente que conozcas que también le puedan gustar estas cosas. Y nada más por nuestra parte. Pues gracias por la atención y nos vemos en otro vídeo. Un saludo.